Hola a todos y a todas. En esta entrevista número 5 de nuestro boletín desde RPH, tenemos el placer de conocer a José Antonio Mesa Beltrán, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Jaén y doctor en Patrimonio con una tesis titulada El patrimonio histórico-artístico de Andalucía Oriental durante la Guerra Civil Española y la posguerra. En este premiado y abrumador estudio, bucea por archivos, hemerotecas y diferentes fuentes para dar orden a un objeto de estudio poliédrico, disonante y desde luego complejo, como es la protección del tesoro artístico nacional durante este periodo histórico, y concretamente en Jaén, Málaga, Granada y Almería. Además de haber publicado multitud de artículos sobre la conservación del patrimonio mueble e inmueble, es una persona muy comprometida y activa con la correcta tutela del patrimonio y concretamente del conjunto histórico de Jaén, que es otra de las acciones que llevas a cabo y que desde luego admiro muchísimo. En primer lugar, y aprovechándonos de tu implicación en la conservación del patrimonio y de tus conocimientos en la materia, ¿sería capaz de resumirnos cuáles son las principales debilidades y fortalezas que presenta el desconocido conjunto histórico de Jaén? Porque creo que es bastante desconocido para la joya que tenéis y que tenemos, porque yo también soy jiennense. Pues bueno, muchas gracias por invitarme a la entrevista y contestando a tu pregunta, pues bueno, la debilidad, yo voy a empezar por lo que nos duele a todos, ¿no? Que es la degradación del conjunto arquitectónico de la ciudad, sobre todo por evidentemente situaciones socioeconómicas. Yo aquí mis compañeros me dicen que en otra vida fui urbanista y puede ser, pero es que el problema de Jaén es un urbanismo que ha crecido a base de pelotazos urbanísticos, bueno, especulación del metro cuadrado y muchas veces eso pues, ha producido pues, esa degradación no solo del patrimonio monumental, sino también del patrimonio popular, que sería lo que conocemos como arquitectura vernácula, una arquitectura que desgraciadamente se ha tratado de adaptar al conjunto histórico de Jaén al coche y ese ha sido el error, porque la ciudad no estaba adaptada al coche y destruir calles, alineamientos indebidos y bueno, otros etcétera que desafortunadamente pues, han creado pues una, algunos barrios en su parte más alta se pueden considerar guetos. Yo el otro día me metí en la calle Reventó y estaban los clanes de la droga metidos en el barrio y estaba haciendo fotos de la calle porque había una darbe, es decir, una calle sin salida, me interesaba vamos, de Casa Blanca y el problema es que la banda tiene una cámara mirando a la calle y bueno, ya vinieron los sicarios a por mí y me tuve que salir corriendo de allí. Y bueno, la fortaleza, pues obviamente la ciudad de Jaén tiene mucho patrimonio, tanto que otro de los problemas es que no se ha puesto en valor debidamente y sobre todo no se Entiendo. ha hecho una puesta en común de todas las entidades que intervienen ahí en recuperar ese patrimonio, ¿no? Es decir, tenemos muchos recursos, pero estos están en un silencio o los vecinos también se han dado por vencidos y esto se debe a que no han hecho cola, es decir, los jóvenes han tenido que emigrar y si no tienes jóvenes que luchen por el patrimonio, pues no puede hacer nada. Granada, por ejemplo, está pasando en determinadas zonas, que los jóvenes se han ido, están quedando, pues, eso, para el turismo, pero el turismo no crea generación, no crea pertenencia. Y ahí está el Albaicín, tenemos el caso del Albaicín, que bueno, se está recuperando en muchas partes, pero eso hay que controlar que la población pues, crea generaciones y se sientan orgullosos de esos barrios. Claro. De hecho, en Jaén sí que descubrí el otro día una asociación que me pareció muy interesante, que sé que la conoce, y que agrupa a voluntarios que se encargan de quitar pintadas en el conjunto histórico, y me pareció una cosa fascinante, la verdad. Sí, soy el vocal de cultura de esa asociación, que es Ah, Escrita pues Lucky. yo sabía que la conocías, pero no sabía que estabas ahí metido, fíjate. Y, y sí, sí, son, vamos, es el objetivo, ¿no? En este caso, la última intervención ha sido gracias a Joaquín Cruz, que es profesor del Virgen del Carmen,
y sus propios alumnos dijeron, pues vamos a pintar la fachada de la calle Maestra, ya verás, una calle que está muy cerca de la catedral y del eje turístico Baños Árabes Catedral. Y por tanto, eso ha creado ciudadanía. Y oye, y gracias a ese mecenazgo voluntario, que aquí todos somos voluntarios, aportamos nuestro granito de arena, pues recuperamos ese Jaén de una ciudad andaluza. Jaén era una ciudad andaluza de fachadas blancas con persianas verdes. Y si tú te fijas en la fotografía histórica, se ve muy bien. Y bueno, gracias a la asociación también, pues hicimos micromecenazgo, es decir, recuperamos en un anticuario de León, pues un documento de 1392 que ya nos hace una catalogación de la judería de Jaén, que bueno, que ahí se ha abierto nueva línea de investigación y creo que en unos meses van a haber nuevas noticias también en ese Y aspecto. lo vi el otro día también publicado y me pareció una cosa gorda, gorda, ¿eh? Muy interesante, vaya. Bueno, eso es un Y, rescate in extremis, porque el documento se iba a ir fuera a los Estados Unidos ah, sí. y juntamos el dinero rápido e hicimos una participación equitativa de 35 euros por persona. Encontramos 50 personas y al final, pues, gracias a esos mecenas, hemos conseguido rescatar un patrimonio que se iba a ir fuera de España. Pues eso se tiene que dar a conocer esa historia, ¿eh? Claro, eso queríamos hacer, pues eso, sobre todo José Manuel Marchar, que fue el que lo halló, que es de Valdepeña de Jaén, que siempre es un especialista en libros miniados y otra documentación, y nos puso en sobreaviso y nos juntamos la asociación tanto Kivitas Luci como Juventa, y entre todos ahí remamos todos juntos y conseguimos, oye, pues rescatar una parte y certificar que existió una judería que estaba en duda, aunque ya había documentación también de la judería en el convento de Santa Clara, entre otros. Así que, bueno, ha sido la verdad que una alegría, No, porque muchas veces. y hay que estar agradecidos también de que hayáis conseguido eso. Claro, imagínate Granada, ojalá que Granada tenga su jodería, pues eso con documentación y catalogar, que la TAN también, pero son cosas que nos hablan pues del siglo XIV, que había muy poca documentación, pues ya tenemos un documento. Pero ha abierto nuevas líneas de investigación. Pues, por ejemplo, el Departamento de Medieval, el famoso Camino Árabe o el Camino a los Real Alcázares, pues ahí ya no están hablando de un barrio castrense en la ladera del Castillo de Santa Catarina y que había mucho, que era un organismo mucho más complejo de lo que conocíamos hasta el momento. Vaya, súper interesante. Vamos, de esto me tienes que hablar más a fondo. Yo encantado, encantado. Mira, y centrándonos en tu necesaria y, a mi parecer abrumadora tesis, que recomiendo encarecidamente leer, puede evidenciarse un estudio muy detallado de muchos casos de estudio, como te he comentado antes, ¿no? Hay cosas donde el nivel de detalle evidencia tu potencial como investigador absoluto, ¿no? Destacando, por ejemplo, el caso de Úbeda durante la Guerra Civil, ¿no? Una ciudad que hoy forma parte, ¿no? Está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial y que sufrió grandes pérdidas patrimoniales durante el conflicto, especialmente de imágenes religiosas, como sabéis, de un alto valor histórico-artístico. Entre incautaciones, anticlericalismo, incendios, represión o iconoclastia, te encontraste muchos problemas para realizar esta investigación y también me parece interesante conocer ¿qué es lo que más te ha llegado a sorprender durante todo el proceso de elaboración de tu tesis? Pues bueno, en primer lugar, pues lo que me ha sorprendido es la diversidad cultural. A pesar de que entramos, oye, a estudiar un periodo cronológico donde desgraciadamente la violencia, tanto de un bando como en otro, pues, es un desgarro a lo que conocemos como nuestra ciudadanía actual. Hacer una tesis de este tipo es hacer una cruzada objetiva, sobre todo para mí, desde la ciencia, que es donde tenemos que construir los jóvenes nuestro patrimonio. Es decir, se ha destruido patrimonio, pero eso no supone que conozcamos la verdad y sobre todo yo puedo construir gracias a la desconstrucción. Es decir, gracias a la destrucción tenemos historia también, porque la parte forma parte también del ser humano, es un modo de filosofía, es decir, eh, por desgracia el ser humano a lo largo de su vida va a ir perdiendo a personas. También, desgraciadamente, si tenemos una guerra de este tipo, pues le pasa lo mismo al patrimonio. El patrimonio también se va a tener una ruina, una degeneración.
que bueno, pues, a través de la ciencia podemos consolidar ese patrimonio y evitar que se pierda. Y eso es lo que he buscado, ¿no? Darle dignidad también a las personas, que esto es lo que tenemos muy bien, tenemos que tener muy claro los españoles, que en este país se da dignidad, aunque sea un monstruo, la dignidad para que tenga un buen entierro, entre otros, yo creo que es una de las principales, nos hace, ya sea de un bando o de otro, nos hace generosos y de ser buenos ciudadanos, sobre todo para luchar, pues, oye, yo no quiero, vamos, atacar a nadie en su vida diaria ni nada, sino que sepan vivir y luchar por lo que, por una calidad de vida buena. Y bueno, yo creo que la tesis trata de eso, ¿no? Ese detallismo es porque yo echaba de menos en mucha de la bibliografía consultada, vamos, que ya he podido ver que la bibliografía es enorme, pues ese nivel de detalle, de realidad, ¿no? Es decir, las personas no somos ni blancos ni un color amarillo, somos de multigama, tenemos días buenos, malos, y entrar en la destrucción es ser objetivo, porque, oye, se ha perdido mucho y aún así, gracias a la tecnología, a las nuevas tecnologías, podemos recuperar ese patrimonio, ya sea por la fotografía histórica, incluso por las mismas descripciones de los atestados de la guerra, y nos permite, pues, conocer y sobre todo aquí destacar el esfuerzo realizado durante una guerra con escasos recursos de unos hombres y mujeres que salvaron el patrimonio in extremis. Tenían en contra, pues, la mayoría de la población por motivos ideológicos, también otra mayoría, pues, interesada por ese carácter pecuniario del objeto. Y oye, había que entrar. Y yo creo que hemos entrado, pero siendo objetivos, respetando a todo el mundo y lo que se dice una buena memoria histórica. Y yo creo que es un triunfo de las universidades españolas o andaluzas, porque también la Universidad de Granada está trabajando en ese aspecto y yo creo que esa es la línea que tenemos que conseguir todos los investigadores. Por desgracia ya estamos entrando en una etapa en la que por mucha tecnología que tenemos, se está utilizando más y nuestras tesis pues son caballos de batalla para decir, oye, que a través de la ciencia podemos crear un mundo mejor, a pesar Ujú. de que existe, pues, esa oscuridad que tenemos el ser humano. Totalmente. Y de todo esto que me estás comentando también, ¿qué problemas te surgieron? Porque entiendo que no es fácil tampoco bucear en todos estos archivos. Uno de los problemas es los propios archivos no están digitalizados, se están digitalizando poco a poco, ¿no? Que eso pero sobre todo es el hermetismo. Yo, desafortunadamente, una de las espinillas es que no he podido hacer muchas entrevistas orales. La Ujú. población, las generaciones de nuestros mayores, desafortunadamente le inculcaron la ley del silencio y eso fue uno de los mayores errores que hemos tenido como sociedad. Y muchas veces, gracias a que he podido hablar con personas mayores, pues, conoces a personas y conoces la memoria que nos ha ido pasando sobre si se salvó determinados bienes artísticos o no. Y en el caso de Úbeda fue un destrozo bestial, pero también se salvó mucho patrimonio y que gracias a ir a personas, por ejemplo, documentación de la Guardia Civil que se salvó in extremis de la basura, pues sobre todo nos interesaba en la época, en la etapa de transición. En la etapa de transición se hizo un expurgo de los archivos de Úbeda. También durante la larga posguerra, mucha la aristocracia de la ciudad aprovechó para expoliar el patrimonio mueble de los templos. Incluso conozco pintura de buena calidad que está en manos de colecciones privadas. Y muchas veces tiene que ir con mucha diplomacia, diplomacia tanto sobre todo por los privados. La diócesis de Jaén en este aspecto yo creo que está desarrollando una buena línea de acción y colabora con los investigadores y científicos. Y vamos, yo no he tenido problemas con el clero, por ejemplo, al revés, me han dado facilidades y sí, las mayores dificultades han sido por privado, pero obviamente tienen objetos que pertenecen a todos los españoles y que bueno, hay, también es cierto que hay que cambiar un poco ese carácter cultural, es decir, aunque tenga objetos que la ha heredado del pasado, porque en la guerra civil yo conozco familias, no solo de Úbeda, de Martos, de, por así decirlo, Torre del Campo, que tienen bienes artísticos en sus casas de abuelos y abuelas o de sus mayores que los salvaron en plena guerra civil y no deja de ser un patrimonio conflictivo, pero ya eso forma parte de la reliquia de familia.
En este caso, en pleno siglo XXI, hay familias que están donando a los templos pues, las piezas que habían salido en la guerra civil, sobre todo por porque sienten como suyo, es decir, tienen raíces con la localidad, lo devuelven. En otros casos, si produce lo contrario y te encuentras en tu colección, pues esos bienes artísticos o relicarios, objetos relicarios familiares que desafortunadamente pues no podemos llegar a rescatar. Y, pero bueno, esa es la tarea de nosotros como historiadores del arte, ¿no? Hacer memoria y mover conciencia. Yo creo que si movemos conciencia ya hemos conseguido triunfar en ese sentido. Y poco a poco. Como Desde ves, la luego, guerra civil es y muy poco a poco versátil. que en el futuro tal vez pues sí que se consiga o devolverlo, o por otro lado que también el resto de la ciudadanía también podamos tener acceso a esos bienes, aunque estén en manos privadas, ¿no? Y bueno, me ha resultado también muy interesante conocer tanto las pérdidas patrimoniales acaecidas durante la Guerra Civil como durante la Segunda República o la posguerra, que también lo abordas en tu tesis. De hecho, a mí por cercanía, pues me pareció también muy interesante conocer esta historia, ¿no? Del arranque de las seis cruces del Calvario de Torredón Jimeno. ¿Crees que la población es consciente de todo lo que sucedió y de la terrible pérdida patrimonial que supuso la Guerra Civil, la Segunda República o la posguerra? La población en general, porque eso no se estudia en los institutos. Esto es un problema, ya sabes, de la programación que hay en los institutos. Y yo soy investigador y, por ejemplo, no me dejan adaptar esa tesis a la línea pues, de programación de la Comunidad Autónoma de Andaluza. Me tengo que discernir a segundo de bachillerato, pero claro, yo a los alumnos de segundo de bachillerato no les puedo enseñar porque ellos van y se están preparando la EBAU, o la prueba de selectividad, y no te permite. Y desafortunadamente llegamos tarde en secundaria y solo en la universidad pues puede entrar más de lleno y claro, no todo el mundo va a la universidad. Y la universidad también se está haciendo también su propia guía didáctica y cada vez es mucho más difícil entrar, estudiar pues, a nivel provincial, localismo. Y en el caso, hombre, de tu caso de Torrón Jimeno, yo creo que era muy necesario porque no se cita, ¿no? Es decir, es muy necesario conocer que existió la guerra civil, se produce porque no es solo una causa, sino multifactorial. Es como la caída del Imperio Romano de Occidente. Se produce por causas multifactoriales. Y ahí se va haciendo eso una pelota, y el patrimonio, que es como las personas mismas, que forma parte de nuestra vida diaria, pues también tiene su destrucción, pero también su salvaguarda. Un paisano tuyo se rescató la platería de Santa María enterrándola bajo tierra. Y eso lo que está haciendo es también cultura mediterránea. Lo que está haciendo es reproducir lo que se hacía en época ibérica con los tesorillos, que han aparecido en época contemporánea en Jaén. Y tenemos pues el caso de Santiago en el Puerto, bueno, entre otros. Que Me ha parecido precioso este por eso, paralelismo que acabas de hacer, la verdad. pues Me ha claro, parecido... es cultura mediterránea, ¿no? Aunque la guerra produce esa destrucción, pero también crea historia, que eso forma parte de nosotros. Desde luego. Y por eso es tan importante recogerlo y que no se pierdan todos estos documentos. Y bueno, además soy consciente, y además me lo acabas de manifestar, de que en tu estudio dedicas un importante apartado a la salvaguardia del tesoro artístico en las dos zonas de Granada, ¿no? Que es una provincia que durante el conflicto bélico pues ya contaba con 50 monumentos que entonces ya eran declarados como monumentos histórico-artísticos, ¿no? De hecho, haces una tabla, planteas una tabla muy visual junto a los 29 que había en Jaén declarados o a los 9 de Almería. En relación a lo que estás comentando, a mí me ha resultado muy sugerente estas acciones sociales, ¿no? Para salvaguardar o proteger de algún modo el patrimonio o incluso devolverlo, ¿no? De hecho, hacías mención a los círculos de la UGT que devolvían a los propietarios todos los bienes que habían sido incautados en 1931. De una manera muy resumida, porque yo sé que tienes muchísima información, eres un total experto en esto. ¿Podrías hablarnos, ¿no? Resumirnos o contarnos aquellos detalles más sugerentes de lo que sucede en la zona sublevada o golpista de Granada en este sentido? Sí, sí.
Bueno, todo parte de, yo creo que yo me he fundamentado mucho en los estudios que realizó José Manuel Barrios en torno al Albaicín en Granada, y sobre todo en la iconoclastia. Yo me he tirado hacia el punto de vista de la gestión. Y en Granada, por ejemplo, hay un peligro porque hay algunas líneas que han intentado romantizar la intervención de Fidel Fernández Martínez, el doctor que se hace el gestor desde la Alhambra del patrimonio, pero nombrado por el bando insurgente en este caso. Y no hay que romantizarlo porque utilizó como mano de obra barata o esclava al vecindario del Albaicín una venganza, pero bajo un paternalismo. Oye, que hay que tener cuidado, sobre todo para restaurar las cruces, que sí, restauraron patrimonio, pero eso se convirtió en símbolos del nuevo régimen. Y sobre todo, si tú lees la entrevista que le hacen a este señor, le dice al pueblo gitano que eran unos trogloditas, perdona, viven en cuevas, casas cuevas, pero es una cultura muy rica y claro, y eso hay que ponerlo, muchas veces hay que ponerlo entre pinzas, cogerlo con pinzas, porque parece que están haciendo, por ejemplo, del bando franquista, parece que está salvando patrimonio, pero en realidad utilizan el patrimonio para hacer propaganda de sus ideales. Y eso es difícil hacer un estudio de ese tipo. Y bueno, ahí, como he dicho, en Granada se están haciendo más líneas de investigación. Yo mi objetivo era centralizar toda esa gestión del patrimonio que de la Alhambra se trata de gestionar toda la ciudad de Granada y luego ya la provincia, sobre todo la provincia de bando que está en manos del bando sublevado. Y que, bueno, resulta, la verdad, ver los choques entre los mismos del bando golpista. Aquí el ganador será Antonio Gallegurí, que gracias a que controló la propaganda, que Fidel Fernández lo trató y de hecho era amigo de Millán Astray, el general que ministro de propaganda. Oye, pues trató ahí de... Hubo una lucha interna. Y, pero el que encontró la propaganda luego ya fue Gallego Gurí, el que se hizo ya pues, director general, el comisario de Andalucía Oriental y sobre todo alcalde de Granada. Y también impuso muchas cosas que no son objetivas ni científicas. Muchas de las reformas de la ciudad de Granada le quitó su sabor nazarí o su sabor andaluz. Y eso se nota cuando pasa en determinadas zonas del casco histórico del centro. Y todo eso viene a raíz de la guerra civil, por supuesto. Y esto falta mucho estudio. Yo he entrado ahí, pero queda mucho más información, mucho más archivos. Es decir, yo he tocado una parte y un punto de iceberg. Sois vosotros, las nuevas generaciones. En ese sentido, yo soy joven, pero yo creo que sois vosotros los que tenéis que ir también, los doctorandos, sobre todo, pues ir investigando y haciendo, oye, que hay cosas que se pueden mejorar y sobre todo conocer. Pues yo creo que aunque se destruye, hay conocimiento también de los procesos y sobre todo gracias a la tecnología podemos reconstruir pues, inmuebles que desaparecieron o entornos que, oye, con la inteligencia artificial ¿verdad? Te hace una reconstrucción en cero coma. Y eso es importante. Y también, bueno, ver también, pues el día de mañana, una de las cuestiones como historiador del arte recuperar el patrimonio y controlarlo. Y si pasa cuestiones, sobre todo grandes retos, como hemos tenido desgraciadamente en Valencia con la Dana, pues gracias a ese patrimonio que hemos investigado en la guerra, pues tenemos el inventario y sabemos qué existe, podemos hacer pues un recorrido oye, y estudiarlo, pero no solo en el momento, sino a lo largo de la historia. Y eso puedes conocer los cambios, incluso puede servir para las restauraciones futuras en determinados bienes. Muy bien, la verdad que es que desde luego que me pareció y me sigue pareciendo tu tesis un regalo, ¿no? Un documento súper No, riguroso y que desde luego nos va a ser muy útil a nosotros, ¿no? A los doctorandos que queremos trabajar al menos en esas líneas. Y desde luego que dejar muy claro que creo que eres muy riguroso a la hora de analizar cada caso en ambos bandos, en ambas zonas trata qué es lo que se pudo hacer mejor, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal. Y yo creo que en este tipo de objetos de estudio, que desde el primer momento se ha dicho que es una cosa que, pues, es muy compleja, es muy poliédrica, ¿no? Pues es muy necesario.
Y por último, sí que me gustaría preguntarte, ¿hay cuestiones que te hubiesen gustado abordar más en profundidad en la tesis y en qué proyectos te encuentras actualmente trabajando? Pues bueno, sí, eso siempre se te queda algo en el tintero. Yo me tuvieron, mi tutor Felipe Serrano me tuvo que cortar el grifo, como digo yo, es que quise meterme a investigar el siglo XIX-XX, es decir, el mundo de los anticuarios, y porque hay mucho patrimonio que sale mucho antes de la guerra, incluso en la República. Y eso pasa, por ejemplo, en los conventos de Granada, en los momentos previos de estallar el conflicto bélico, los anticuarios de Granada se están pues, poniendo las botas. Y el propio Gallego Burí, en la guerra civil, pues va a ir al anticuario para escribir bienes artísticos con destino al Museo de Bellas Artes. De hecho, hay varias piezas de Alonso Cano, Alonso Mena, etcétera, que están allí porque se compraron en plena Guerra Civil Española, pero procedentes en muchos casos de los conventos religiosos de Granada. Yo creo que el mundo de los anticuarios pues, va a dar muchas sorpresas, ¿no? Y investigarlo es también un doble ejercicio porque te puedes encontrar piezas en Estados Unidos. Yo me he encontrado piezas de Jaén en Estados Unidos, de Granada también, el llamado el techo del Zagal. Me lo encontré en el estudio de un anticuario que hacía fotografía cerca de Torre Bermeja, en casa Torre Bermeja, sí, y ese patrimonio salió y no sabemos dónde está la techumbre y luego lo mira y es que lo adquirió un ministro de Nixon en los años 60 y lo tiene puesto en una ermita en mitad de California con trigales y es como, bueno, ¿qué está pasando? Es la película de esta de Ciudadano Kane, pues William Randolph Hearst, que tiene un libro, ¿no? Tiene, vamos, que es una pasada de Miguel Merino de Cáceres y María José Martínez Ruiz, pues habla de todos estos águilas de millonarios que consiguen un montón de patrimonio. Y sobre todo aquí, en el caso español, tenemos que hablar de un exginismo hispánico. Hay muchas casas, caserías en las afueras de las ciudades que reaprovechan el patrimonio de la ciudad, de los conjuntos históricos. Y voy a poner un caso, en Baeza, la casería de San Buenaventura tiene los restos de varias portadas que estaban dentro del casco histórico. Y sin embargo, pues salieron en los años 20 o los años 30 del siglo XX, pues con destino a esta casería. Y oye, hay que plantear, hay que declarar bienes de interés cultural ese tipo de edificios porque tienen restos de edificios antiguos, es decir, de edificios renacentistas, de edificios barrocos. Y en Granada hay muchos casos también de ese estilo. El mejor caso es el Canto del Pico en Madrid, ¿no? Que fue declarado monumento nacional, que fue residencia del dictador, pero no deja de ser pues, un puzzle hecho con piezas antiguas. Y así hay mucho patrimonio. Y se puede recuperar, no recuperar. Ahí tenemos muchas líneas de investigación y sobre todo de debate. Pues, aquí podemos estar hablando pues, horas Desde y luego, horas sí. de si hay que recuperar las piezas. Y en el caso de Torrón Jimeno, seguro que hay chalets que tienen piezas reaprovechadas o hay que hacer un catálogo de esas piezas, ¿no? Que esa es la primera medida. Y como historiador del arte, catalogar, inventariar y fotografiar. Esa es mi norma no escrita, están escritas, pero hay que hacerlo así, ¿no? Yo voy muchas veces en un plan paparazzi de los monumentos, ¿no? Y me han regañado muchas veces, tanto privados como públicos, por hacer fotos, pero me sirve a mi catálogo y aún así, In Extremis consiguió salvar patrimonio haciendo fotos, no solo patrimonio cultural monumental, sino también natural, de, por ejemplo, determinados manantiales de agua, pues oye, rescatar ese manantial porque estaba siendo pinchado. Y mira, como historiador del arte, pues podemos ser activistas no solo de patrimonio monumental, sino de la naturaleza. Y eso, pues anticuario y también el tema de las mujeres, porque hay mujeres que son anticuarias y se dedican a vender patrimonio y en Granada las hay. Y yo creo que, pero eso yo creo que no voy a tener fuerza porque son muchas líneas de investigación. Desde Y luego. ahora mi objetivo, bueno, hablando ya pues laboralmente, yo estoy ahora, voy a terminar en diciembre de ser becario de auxiliar de biblioteca en el Instituto de Estudios Genenses y ahora mi objetivo pues me estoy con las oposiciones de secundaria
pero también estoy colaborando con las entidades institucionales para recuperar patrimonio. Ya saldrá, espero en unos meses que salga. Ahora tengo, no puedo, es secreto del sumario, pero se puede, estoy a ver si se recupera patrimonio, sobre todo de Úbeda, que hemos dicho, de un monumento nacional, y que pues iremos poco a poco. Y mi objetivo es comprar un escáner para escanear pues, documentación histórica y hacer investigaciones. Y poco a poco, a la larga, quiero hacer un grupo de investigación donde, como imitando los modelos de Madrid, Barcelona, de Cataluña, perdón, o otras comunidades autónomas, se está haciendo un vaciado de los inventarios de la guerra civil y se están disponiendo en Internet. Se hace un vaciado en una base de datos y sirve pues, para controlar ese patrimonio. Por ejemplo, de la historia del patrimonio de la guerra, perdón, en época contemporánea, estudiar la guerra civil y la posguerra en Córdoba, Sevilla, eso está por hacer y, y quieras que no, pues ahí se incautó bienes artísticos de familias republicanas, pero también mucho patrimonio de la iglesia va a ir en manos de anticuarios y van a vender estos anticuarios este patrimonio y va a salir de España. Y también se produce otro caso interesante, es la llegada de alemanes, es decir, de nazis a España y que traen patrimonio expoliado de los países del norte de Europa y yo me he documentado algunos. Lo que pasa es que en la tesis no lo he puesto porque ya sería entrar en el mundo de los años 50-60. En los años 50-60 se mueven una cantidad de patrimonio enorme y se está hablando de Rubens, de Rembrandt, entre otros pintores de calidad y que está por investigarse, la verdad. Pero, Desde luego que todavía queda muchísimo por hacer. Pero bueno, me alegra en parte ver que todavía tienes muchísimas cosas pendientes y que todo el saber que transmites con la tesis, que has transmitido con tu artículo y con todas las actividades que hemos comentado que llevas a cabo, pues que se aproveche y que desde luego se lleven a cabo todos esos proyectos.